Nos hemos trasladado hasta la sede central de Migración y Extranjería de Costa Rica en La Uruca, San José. Acá nos ha recibido el señor Alan Rodríguez, es el subdirector de Migración y Extranjería. Agradecemos nos haya permitido esta entrevista. No, un placer tenerlos por acá y un gusto poder compartir con ustedes y sus seguidores a efecto de brindar una pincelada del quehacer migratorio. Arrancamos de inmediato. En términos generales, ¿cómo se encuentra la situación de las personas solicitantes de refugio acá en Costa Rica? Bueno, recordar que nosotros tenemos un 2018 como una fecha histórica que marca un antes y un después en esta temática, en donde las cifras de refugio o de solicitudes de refugio se nos dispararon y hemos venido acumulando ahí año con año una gran cantidad de personas solicitantes de refugio. Un 92% de estas son personas nicaragüenses y podríamos decir que ya formalmente registradas de 2018 a la fecha tenemos más de 215,000 personas en condición de solicitantes de refugio. Nicaragüenses. No, el 92% de estas son nicaragüenses, poco menos de 200,000. Hemos visto en los últimos días o escuchado términos que nos indican pensar sobre un colapso en el sistema de migración en torno al recibimiento de las solicitudes o solicitantes de refugio. ¿Cómo podemos explicar esta situación? Sí, efectivamente, bueno, el tema ha sido de atención por parte inclusive de nuestro señor presidente, el cual, como lo ha señalado en los últimos días, Costa Rica desea continuar honrando sus compromisos internacionales, deseamos seguir siendo un país bondadoso con las personas que requieren la protección internacional. Sin embargo, los recursos cada vez son más escasos en este tema y bajo el principio de la responsabilidad compartida en la asistencia del tema se ha hecho ese llamado a la cooperación internacional para que de una forma solidaria reconozcan la labor que ha venido realizando Costa Rica. Es así como ante ese llamado el señor presidente ha señalado que efectivamente seguiremos adelante con nuestra labor hasta donde nos alcance, pero ya cada vez nos va alcanzando menos. Las capacidades, cuando hablamos de entre 400, 450 solicitudes nuevas de refugio por día, implican una operación bastante importante, una inversión de recursos y demás situaciones que cada vez se hace más difícil de sostener por parte del Estado costarricense. Entonces es así como, reitero, seguiremos adelante hasta donde podamos con esta labor, pero cada vez se hace más difícil la sostenibilidad de este tipo de sistemas sin el aporte de la cooperación internacional, que hay que reconocer que nos han apoyado, pero lo cierto es que nuevamente con estas magnitudes de solicitudes se hace muy difícil mantener este tipo de operación. En esta línea, el presidente Rodrigo Chávez hablaba sobre personas que llegan al país como migrantes económicos, pero que, explicaba él, hacían uso del régimen de migrantes perseguidos políticos para ingresar, ¿no?, a este país y quedarse dentro de ello. Dijo que se van a tomar medidas. ¿Cuáles serían esas medidas o cuáles son esas medidas que ustedes están tomando en relación a? Claro, sí. Vamos a ver esto. Como bien lo ha señalado el señor presidente, es una situación muy lamentable cuando hablamos que una figura tan noble como la figura del refugio, que está creada precisamente para personas que vienen en condiciones muy vulnerables en busca de una protección internacional, y que el Estado costarricense de forma bastante espontánea abre sus puertas para que las personas ingresen y puedan estar de forma segura en territorio costarricense. Todo ese esfuerzo se ve realmente manchado cuando personas que no tienen las condiciones para ser reconocidos como refugiados y que simplemente hacen un uso realmente abusivo de la figura, están saturando el sistema.
Nosotros, conforme a ejercicios que se han hecho en algún momento y mediciones, vemos que un porcentaje muy alto de las personas que están hoy por hoy en el sistema de asilo de refugio costarricense no necesariamente tienen las características para ser reconocidos. Y en la línea de lo que dijo el señor presidente, estaríamos tomando algunas medidas que van realmente en protección de la figura como tal, tendiente a limitar el acceso de estas personas que no tienen esas características a este sistema tan noble y así poder enfocarnos y atender a las personas que sí tienen realmente una necesidad de protección internacional. Hacia eso es que estamos apuntando realmente. En ese contexto entraría en juego importantísimo la presentación de pruebas y la revisión de las mismas, ¿no? Estaríamos agudizando de alguna forma el proceso como tal, estaríamos tomando medidas, nuevamente como señalaba, no solo a la protección de la figura, y para esa protección es necesario blindar el sistema como tal. No me atrevería a adelantar y entrar en detalle en cuanto a las medidas como tales, porque eso corresponde, como lo dijo el señor presidente, más bien estaríamos anunciando, en este caso, hablando de él mismo. El tema reviste tal importancia para el Estado costarricense, los cambios o medidas que se tomen en este tema, que ha sido nuestro jerarca quien ha decidido asumir el tema, y entonces él estaría haciendo, pensaría yo, en pocos días, el anuncio correspondiente ya de forma concreta de cuáles serían esas medidas. ¿Cómo está tratando migración la situación de los venezolanos? Hemos visto cantidades de personas en las calles, que están en casa de campaña, que no tienen condiciones, pero que siguen llegando al país. Sí, bueno, este ha sido un fenómeno que tenemos ya varios meses de estarlo atendiendo. Podríamos decir que nuestra operación inició prácticamente desde el 25 de julio, que fue cuando registramos el primer pico importante a nivel de ingresos, alrededor de 1000 personas en un día, provenientes de Panamá. El flujo ha venido evolucionando, el fenómeno. En principio, esos números fueron aumentando. En algún momento tuvimos entre 3000 y 4000 personas pasando diariamente por Costa Rica, en periodos de 24, 48 horas, en promedio, algunos días más, entre 3, 5 días, por alguna situación particular, que estaban esperando el dinero que se les envía, o porque tenían algún tema médico que retrasaba tal vez su paso. En cuanto a esto, la Dirección General de Migración ha establecido diferentes mesas de coordinación a nivel municipal, tanto allá en Corredores, San José, San Carlos, y también hemos estado conversando de forma importante con las autoridades de los Chiles, que es por donde principalmente están haciendo la salida. Es así como se ha venido en un trabajo que trata de garantizar ese paso de alguna forma controlado, seguro, y que de estas personas, a fin de garantizar que no se les vulneren los derechos en su transitar. Sin embargo, la atención que nos hemos tenido que enfocar mucho en la atención humanitaria de esta población se vuelve bastante complicada cuando estas personas van a un paso muy acelerado en aras de alcanzar su objetivo final, que es llegar a los países del norte de América, Estados Unidos y Canadá principalmente. Muchísimas veces ante diferentes situaciones que nosotros detectamos, hemos ofrecido el espacio que tenemos habilitado para albergar personas en la zona sur, una capacidad importante, con condiciones realmente dignas para recibir a estas personas, y la respuesta siempre, en muchas ocasiones, para no decir que siempre, fue negativa, porque estas personas, a pesar de los vulnerables que vienen y sus condiciones, como decía anteriormente, van casi que en una maratón en aras de alcanzar lo antes posible su objetivo. Bien señalabas vos del tema de personas en las calles y demás. Mira, sí hemos tenido que ir intensificando nuestra otra faceta de control también, porque en Costa Rica es bien sabido, por ejemplo, que temas como la mendicidad de personas menores de edad ya desde hace mucho tiempo son temas inclusive superados acá,
y hemos tenido que tener acercamientos y controles importantes con estas personas a efectos de hacerles ver cómo es la legislación costarricense y qué pueden y qué no en Costa Rica. Hemos en las últimas semanas tenido una operación muy importante, por ejemplo, de salida de entre 1 y 2 buses todos los días de acá, del centro de la capital, precisamente frente a Obras del Espíritu Santo. Estamos sacando ahí los buses de personas que logramos identificar acá en San José para poder trasladarlas hasta la zona sur del país, al espacio que mencionaba anteriormente. En las últimas semanas el tema ha sido un poquito más efectivo, de forma tal que cada vez se van sumando más personas a esta situación. Esperamos continuar con esta operación y poder de alguna forma descongestionar esas imágenes tan lamentables que vos señalás. Sin embargo, vamos a ver, cómo es característico el tema migratorio, lo cambiante que es, por ejemplo, las situaciones de los anuncios que ha hecho Estados Unidos en las últimas semanas, en donde cambia las reglas de ingreso de esta población a territorio estadounidense, hizo que miles de personas que estaban en tránsito se quedaran en los países, de forma tal que también hemos tenido no solo el flujo que va hacia el norte, sino también se activó un flujo de retorno. Entonces, en este momento por Costa Rica tenemos flujos tanto hacia el sur y hacia el norte de estas poblaciones. En ese transitar, algunos logran pasar por San José y son los que nos están haciendo un poquito de ruido ahí en el tema, y estamos enfocándonos en la atención de esa población, pero realmente las personas están cruzando gracias a las coordinaciones que hemos realizado, y aquí hablo del Estado en general, diferentes instituciones, para que exista una línea de autobuses coordinada que lleva a las personas tanto del sur de forma directa a la frontera norte, y trabajamos de una manera coordinada para lograr ese paso también de norte hacia el sur de América. Entonces, bueno, es parte del trabajo todo esto, ¿verdad?, a través de los compañeros de la Policía Profesional de Migración. Sin embargo, hay que ser claros, nuestras capacidades son bastante limitadas. Nosotros tenemos 500 policías para todo el país. El más del 60% está en la operación aeropuertos, entonces el disponible para estas operaciones es un recurso bastante limitado. Sin embargo, la mística y el empeño que ponen los compañeros en su labor hace que estemos atendiendo este fenómeno de una forma, consideramos, eficiente y exitosa para las magnitudes de lo que ha representado esto, que ha sido el mayor flujo que hemos registrado, superando a los anteriores hasta en 6 veces. O sea, cuando hablamos de 4.000 personas pasando todos los días, es algo que nunca antes se haya visto en la región. Según sus registros, ¿cuánto sería entonces el número exacto de venezolanos que han solicitado refugio, que se han quedado acá? Bueno, de ese transitar, después de que se dio el anuncio que señalaba anteriormente del cambio de reglas para ingreso a Estados Unidos, nosotros podríamos decir que hemos registrado alrededor de 2.000 solicitudes de refugio. Tuvimos un pico en los primeros días. Parece que las personas, vamos a ver, angustiadas y con cierta incertidumbre sobre el qué hacer, si regresarse a su país de origen o en muchísimos casos Colombia, que era donde tenían alguna situación, comenzaron a activar el sistema de asilo. Ahora bien, lo cierto es que en los últimos días se ha registrado una baja importante en esa tendencia. Entonces, pero sí, podríamos decir que en el último mes, un poquito más de un mes, sí, registramos 2.000 solicitudes de esta población. ¿Cómo responde, para culminar en pocos segundos, Migración a los organismos vinculados a este tema sobre que piden a Costa Rica cumpla con su deber internacional de recibir y atender a las personas solicitantes de refugio? No, Costa Rica tiene una larga tradición de ser un país de acogida y de cumplir, y más con este tipo de compromisos somos unos abanderados, y para muchos temas como el tema de asilo, somos modelo para muchísimos países. Sin embargo, creo que para aclarar las palabras de nuestro señor presidente en cuanto a lo que él ha señalado en el tema, vamos a hacer
hasta donde se nos sea posible en resguardo no solamente de esta población, la población nacional, porque de alguna forma sería irresponsable seguir admitiendo de forma descontrolada personas que están saturando un sistema que ha sido creado con muy buenas intenciones y para poblaciones muy vulnerables y que hoy está siendo utilizado y abusado de alguna forma por personas que no requieren realmente la protección internacional. Señor Rodríguez, agradecemos su anuencia y sobre todo el tiempo que nos ha regalado para poder detallarle, poderle traer a nuestra audiencia de nicaragüenses y también costarricenses en este país sobre este tema que ahora mismo está causando un poco de dudas, pero ya han sido explicadas por su parte. Con mucho gusto, como siempre, a la orden y sean bienvenidos siempre que tengan gusto. Que estén muy bien.